Café Jurídico, episodio 75, edición navideña. Muy buenas tardes, bienvenido un día más, un martes más. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrinas y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! La formación es un proceso continuo a lo largo de nuestra vida que no termina nunca y, si cabe, esto en la abogacía es aún más cierto que en ningún otro sector. Como ya me habéis oído decir en multitud de ocasiones, un profesional del derecho necesita mantenerse actualizado y estar siempre alerta ante los posibles cambios normativos. Hoy arrancamos con el segundo programa de nuestra sección mensual de novedades legislativas que se han producido a lo largo de este último mes. Un complemento perfecto para mantenerse al día de las actualizaciones y cambios normativos que se han producido. En un momento vamos a recibir a María Ángeles Rodríguez, compañera del staff de colaboradores del programa, pero antes cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenida María Ángeles, veo que vienes cargada. Nos está haciendo una tarea sencilla esta sección con tanta actividad normativa que estamos teniendo. Buenas tardes, Juanma, y muy buenas tardes a todos. Efectivamente, seguimos teniendo una gran carga de actividad normativa y legislativa. Me gustaría poder hablaros de todo lo nuevo que ha salido, pero sería imposible en este ratito. Así que bueno, os traigo solo una pequeña selección de aquellas que considero que pueden resultar más relevantes, así como otras cuestiones de interés. Claro, es que son muchas las novedades legislativas, las proposiciones de ley, las iniciativas legislativas que se han presentado en estos días y, como bien has dicho, imposible abordar todas ellas en el tiempo que dura un café. Pero bueno, en el boletín mensual sí que remitimos una relación bastante completa de las novedades nacionales y europeas. Así que si alguien lo necesita, solo tiene que suscribirse gratis desde nuestra página web y listo. Bueno, ¿comenzamos? Sí, claro. Allá vamos. En primer lugar, mencionaré el paquete de reformas legales que el Gobierno ha aprobado a principios del mes de noviembre, para generar un nuevo modelo de seguridad vial, todo ello adaptado también a la política de la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es evidente que la forma de desplazarnos por el ámbito urbano va evolucionando con el tiempo, siendo necesario que las normativas se adapten a estas nuevas formas de movernos por las ciudades. Por ello, se han generado varios cambios en la normativa general de circulación urbana que permite desarrollar los nuevos modelos de ciudad, mejorando así la seguridad vial en el tráfico urbano. En ese sentido, se ha aprobado el Real Decreto 970/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas del tráfico. Básicamente, este Real Decreto modifica la velocidad genérica en vías urbanas, como por ejemplo en vías que cuentan con un solo carril por sentido de circulación, de 50 km por hora se reduciría a 30 km por hora. Con ello, lo que se quiere lograr es un impacto positivo en la reducción de la siniestralidad vial, es decir, reducir los accidentes que se producen especialmente en los colectivos de personas vulnerables, como lo son los peatones, ciclistas, motoristas. Si se reduce la velocidad de los vehículos, el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello o un impacto es mucho menor. De igual modo, se pretende también garantizar la fluidez de los desplazamientos realizados en las grandes avenidas de la ciudad, así como la reducción del impacto negativo en la calidad del aire de las ciudades. Por otro lado, el Real Decreto regula también los requisitos y condiciones de los vehículos de movilidad personal, prohibiéndose su circulación por las aceras y zonas peatonales. ¿Puedes especificarnos un poquito más en relación a la modificación de la velocidad en vía urbana
cómo ha quedado regulado exactamente y qué artículos se han visto modificados, por ejemplo? Pues se ha procedido a la modificación del artículo 50 del Reglamento General de Circulación, mediante el cual se establece que el límite genérico de velocidad en vías urbanas será de 20 km en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. Estas vías son aquellas en las que no existe diferencia de altura entre la acera y la calzada. 30 km en vías de un único carril por sentido de circulación, que son las vías de sentido único y único carril, y vías de doble sentido y un único carril por sentido. Y 50 km en vía de 2 o más carriles por sentido de circulación. Asimismo, la autoridad municipal podrá rebajar o aumentar la velocidad en vías de un carril por sentido hasta los 50 km, pero es necesario señalización expresa que así lo indique. El resto de velocidades, travesías y autopistas que transcurren por suelo urbano o dentro de un poblado no se modifica. Sigue estando establecido el límite de 50 km para las travesías y 80 para las autopistas. Y en relación al Reglamento General de Vehículos, ¿qué nos puedes contar? Dicho reglamento viene a definir los vehículos de movilidad personal, estableciéndose como tales a aquellos vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad comprendida entre los 6 y los 25 km por hora. Se excluye de esta definición a los vehículos para personas de movilidad reducida. Se prohíbe su circulación por aceras y zonas peatonales, así como en vías interurbanas, travesías, túneles urbanos, autovías y autopistas que transcurran dentro de un poblado. Y además, estos deberán de disponer de un certificado de circulación que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos de los mismos y un manual con las características de dichos vehículos. Las entidades locales podrán comunicar al registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico los vehículos con movilidad personal y bicicletas de pedales con pedaleo asistido registrados en sus municipios. Indicar que este Real Decreto entrará en vigor el 2 de enero del 2021, a excepción de la modificación del artículo 50 del límite de velocidad en zonas urbanas, que entrará en vigor a los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto sería el 10 de mayo de 2021. Asimismo, la obligación de disponer de certificado y su identificación, según lo establecido en el Manual de Características de los Vehículos de Movilidad Personal, será de aplicación a los 24 meses de la publicación de dicho manual en el BOE. ¿Algo más que añadir sobre este Real Decreto o sobre este paquete de reformas? Porque tengo entendido que también se quieren endurecer las sanciones en materia de seguridad vial, sobre todo castigar con mayor vehemencia las distracciones que se puedan producir al volante. Pues sí, Juanma. El Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley que reforma el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Con ello, lo que se pretende es aumentar el número de puntos a descontar en aquellas acciones que provoquen o generen un mayor riesgo para el desarrollo de una conducción segura. Por ejemplo, si conduce sujetando con una mano dispositivos de telefonía móvil, o inclusive si se manipula durante la marcha, ello supondrá la pérdida de 3 puntos del carnet de conducir en vez de 3, que es lo que está establecido actualmente. No llevar cinturón de seguridad, casco y otros elementos de protección, de 3 puntos pasa a 4. También, si se utilizan dispositivos para detectar radar o inclusive la mera tenencia, ello conllevaría también la pérdida de 3 puntos y 500 euros de multa. Asimismo, se quiere impulsar los cursos de conducción segura para mejorar la formación vial de los conductores. Pero si te parece, Juanma, cuando la misma entre en vigor, que será para el 2021, dentro de nada prácticamente, pues podríamos hablar más detenidamente de ello. Me parece perfecto. Pasemos entonces ahora a la siguiente cuestión. Mencionar también el Real Decreto 1049/2020 de 1 de diciembre, por el que se modifica el reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por el Real Decreto 1004/2015 de 6 de noviembre. Dicho reglamento regula las pruebas objetivas tanto de diplomas de español como lengua extranjera, así como de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes. Las circunstancias sanitarias excepcionales derivadas del COVID-19 y el estado de alarma han provocado la necesidad de adaptar los procedimientos de dichos exámenes para la obtención de la nacionalidad española.
siendo indispensable posibilitar la realización de dichas pruebas de forma remota, claro está, siguiendo en todo momento con las medidas de seguridad suficientes para la identificación del candidato y el desarrollo del examen. Por ello, se han modificado los artículos 6.2 y 6.3 del reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, proveyendo la posibilidad de realizar dichas pruebas a distancia utilizando medios electrónicos con los requisitos que determine el Instituto Cervantes. Este Real Decreto ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es, el día 2 de diciembre. ¿Qué más nos trae, María Ángeles? Pues si me permites, me gustaría hablar sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha de 19 de noviembre, en relación al recurso de inconstitucionalidad número 2896/2015 planteado sobre la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, más comúnmente conocida como Ley Mordaza. Esta sí que ha sido una norma muy controvertida, además desde un inicio. Lo que pasa es que ahora ha vuelto a adquirir relevancia durante el estado de alarma porque es precisamente la que se ha venido aplicando para sancionar a quienes se saltaban el confinamiento. Resulta muy curioso porque la norma tiene como fin la protección y salvaguarda del ejercicio por parte de los ciudadanos de los derechos fundamentales, y más bien ha contribuido a una limitación de los mismos por parte de los poderes públicos. Pero bueno, dejando a un lado dicha polémica, cuéntanos entonces qué ha sido lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional. Pues bien, con dicha sentencia, el Pleno del Tribunal Constitucional avala la legitimidad de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, a excepción del inciso no autorizadas del artículo 36.23 de la precitada ley, anulándose el mismo. Se declara inconstitucional sancionar como grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siendo que hay censura previa cuando se sometan primero a examen la difusión de dichas imágenes o datos, siendo ello contrario a la Constitución, vulnerándose de ese modo el artículo 20. Hay que recordar que dicho artículo 20 recoge el derecho de libertad de expresión. Asimismo, para que pueda imponerse sanción grave, es necesario que dicha difusión de las imágenes o datos personales o profesionales comprendan las relativas a la vida privada. En ese caso, entraría en juego si prevalece o no el derecho a la información. Se consideran que son constitucionales la infracción leve en el incumplimiento de las restricciones de circulación personal cuando provoquen alteraciones menores, pero para ello dichas alteraciones tienen que ser relevantes y de una determinada entidad y gravedad, así como la infracción leve en la ocupación de un inmueble en contra de la voluntad de sus propietarios cuando no sea constitutiva de infracción penal. Todo ello se corresponden con los artículos 36.23, 37.3 y 37.47 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Si no recuerdo mal, en dicho recurso se planteaba también la constitucionalidad respecto de la disposición adicional primera de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que introduce la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, relativa a los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. ¿Qué dice la sentencia en este sentido? ¿Se considera que ello es conforme a la Constitución o no? Te refieres a las denominadas devoluciones en caliente, ¿no? El rechazo en las fronteras, sobre todo de Ceuta y Melilla, de los extranjeros que intentan entrar ilegalmente. Sí, correcto, la devolución en caliente. Pues respecto a ello, el Tribunal Constitucional entiende que sí, que las mismas son conforme a la Constitución y conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre y cuando dichos rechazos se apliquen a las entradas individualizadas, haya un control judicial, se cumplan con las obligaciones internacionales y se garantice en todo momento los derechos de las personas extranjeras con respecto a los acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, teniendo especial consideración con aquellas personas vulnerables como son los menores de edad, embarazadas, ancianos. Y respecto al resto del articulado, que también se pretendía que se declarase su inconstitucionalidad, ¿qué ha pasado? Pues se considera constitucional la tipificación como infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana en el marco de las reuniones o manifestaciones frente a las instituciones públicas, Congresos, Senado o las Asambleas Legislativas Autonómicas, aunque las mismas no estuvieran reunidas y cuando ello no constituye infracción penal. Artículo 36.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y constitucional también el artículo 20.2 de la precitada ley en lo referente a que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan realizar registros corporales externos,
manifestando que ello no lesiona el derecho a la intimidad corporal cuando dichos registros, aun conllevando desnudo parcial, se basen en indicios racionales de que puedan llevar objetos que puedan dar lugar a la comisión de un ilícito penal, infracción o alteración de la seguridad ciudadana, aunque respetando siempre también el principio de proporcionalidad. Vale, ¿te parece si hablamos ahora sobre la famosa Ley de Educación, por decir algo, desde la? Pues sí, Juanma, el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, que ha tenido entrada en el Senado el pasado 25 de noviembre tras ser aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 19 de noviembre. Menuda informada con este tema, porque esta nueva Ley de Educación sustituirá a lo que fuera la LOMCE o la Ley Wert. Como decía un profesor de GB mío, vamos para atrás como los cangrejos. Sí, exacto. Bueno, si te parece, indícanos qué aspectos en educación se modifican o cuáles son los puntos más destacables de la misma, a ver si podemos arrojar un poquito de luz sobre la norma. El objetivo principal, en líneas generales, de este proyecto de ley es la de modernizar el sistema educativo, mejorar la capacidad inclusiva del sistema, optimizar los resultados y aumentar el éxito escolar, modernizar la profesión docente, flexibilizar la educación secundaria con una atención más personalizada, aumentar las vocaciones STEAM, que son las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, mediante la cual se adquieren competencias basadas en el conocimiento, siendo las mismas respetuosas con el medio ambiente y socialmente inclusivas, y asimismo estabilizar el sistema educativo como pilar básico de las políticas de conocimiento, entre otros. Aunque dicha propuesta de ley es bastante extensa, habida cuenta que regula de manera específica la organización de los diferentes cursos, desde educación infantil hasta el acceso a estudios universitarios, así como la formación profesional, indicar que los aspectos más destacables de esta ley CELA serían los siguientes. Se establece que serán las propias comunidades las encargadas de garantizar que los estudiantes reciban las enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales. La lengua castellana no será lengua vehicular. Eso sí, se establece que al finalizar la educación básica, todo el alumnado deberá de tener pleno dominio de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua oficial correspondiente. Los centros, tanto públicos como privados, no podrán percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito, ni tampoco solicitar el pago de cuotas a través de fundaciones. Con ello, lo que se pretende es la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos. Se pretende que los centros financiados públicamente respeten el principio de coeducación en todas las etapas educativas, no pudiendo separar al alumnado por su género. Todo ello con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Se instaura también asignaturas para la educación afectivo-sexual para valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad, así como otras para comprender y respetar las diferentes culturas, incentivar la no discriminación de personas por motivo de etnia, orientación o identidad sexual, religión u otras creencias, o con discapacidad u otras condiciones. En este sentido, la asignatura de religión podrá impartirse por los centros educativos, pero la misma no será de carácter obligatorio. Se prevé también que los alumnos adquieran conocimientos de la historia de la democracia de España desde sus orígenes hasta la actualidad, asentando valores cívicos, contribuyendo a la formación de ciudadanos más libres y tolerantes. El alumnado deberá tener un conocimiento de la Constitución española, respeto por los derechos humanos y la infancia, tener bien asentado el concepto de igualdad entre hombres y mujeres, valor del respeto a la diversidad, así también como el papel social de los impuestos y la justicia social. María Ángeles, ¿qué ocurre con la educación especial? Hemos oído muchas voces en estos días que dicen que se pretende cerrar este tipo de centros. Viendo la norma, ¿qué tan cierto es? Lo que se pretende es establecer la inclusividad como principio fundamental, siendo que los centros ordinarios, por así decirlo, deben de atender las diversas necesidades de todo el alumnado, tanto de aquellos que tienen dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender, adoptando para ello las medidas organizativas, metodológicas o curriculares pertinentes, facilitándose para ello todos los apoyos necesarios que se requieran. Por lo que esta cuestión no está aún del todo clara. De igual modo, señalar respecto de este apartado concreto que se han pedido hacer modificaciones en su redacción,
siendo que sobre este proyecto de ley se podían presentar enmiendas y propuestas hasta el pasado día 9 de diciembre. Y con respecto a lo de que los alumnos no puedan repetir curso, ¿qué nos dices? Pues mira, se establece en ese sentido que los alumnos sí puedan pasar de curso aunque tengan asignaturas suspensas, siempre y cuando el equipo docente así lo estime conveniente y siempre y cuando permitan que el alumno pueda seguir con éxito el curso siguiente, siendo que únicamente podrá permanecer como máximo 2 veces en el mismo curso a lo largo de la enseñanza obligatoria. Para el caso de que se considere que el alumno debe permanecer un año más en el mismo curso, se preparará un plan específico de refuerzo, pero en todo caso, como hemos dicho, esta decisión solo se podrá adoptar una vez por etapa y tendrá en todo caso el carácter de excepcional. Por otro lado, y entre otras cuestiones, se incluye también que las administraciones públicas velen por el acceso de todos los estudiantes a los recursos digitales necesarios para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de todos los niños y niñas en igualdad de condiciones. Por último, destacar que en dicho proyecto de ley incluye que los profesores que muestren falta de condiciones para ocupar su puesto o haya falta de rendimiento, estos podrán ser removidos de su puesto de trabajo realizando otras tareas que no requieran de atención directa al alumnado. Si dicho proyecto de ley sale adelante tras superar el primer aprobado del Congreso, la ley CELA podría aplicarse ya para el próximo curso 2021-2022 y una vez aprobada entrará en vigor a los 20 días desde su publicación en el BOE. Vale. ¿Alguna novedad más importante que comentar? Que vamos ya un poquito fuera de tiempo. Pues mira, sí, la resolución de 11 de noviembre de 2020 de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se modifica el modelo de solicitud de prestaciones establecidas en el artículo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. A través de esta resolución se aprueba un nuevo modelo de impreso de solicitud de prestaciones dirigidas ante el Fondo de Garantía Salarial. Recordemos que se trata de un órgano perteneciente al Ministerio de Trabajo que se encarga de pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones pendientes de abonar cuando las empresas han sido declaradas insolventes o en concurso de acreedores. A partir del 12 de noviembre, para la solicitud de las prestaciones, se deberá aportar este nuevo modelo, que se utilizará tanto para su presentación electrónica como para su presentación por otros medios o vías. En el mismo se deberá de indicar los datos personales del interesado. Si se actúa mediante representante, en este caso se deberá de acreditar la representación a través del registro electrónico de apoderamientos de la Administración General del Estado. Incluirse también los datos de la empresa deudora, datos para el cobro de la prestación, así como la documentación correspondiente, resolución judicial, acta de conciliación, certificado de la Administración concursal, decreto de insolvencia, etc. En la nota del programa dejamos enlace a dicho formulario para que podáis acceder directamente. Pues Juanma, por mi parte eso es todo por hoy, espero que os haya resultado interesante. Claro que sí, aunque mi opinión aquí no cuente mucho, me ha parecido todo muy interesante. Así que nada, aprovecho también para desearos a todos felices fiestas, que lo paséis lo mejor posible, a pesar de estos momentos un poquito complicados que nos rodean, ¿no? Pero bueno, cuidaros mucho y cuidad de los vuestros. Perfecto, María Ángeles. Nos vemos por aquí de vuelta el día 31 para el programa especial de preguntas y respuestas que daremos en fin de año. Que no nos podemos despistar mucho, no sea que nos den las campanadas. Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.